El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la mansión en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. José Alejandro Montero, un empresario de 45 años conocido por su imperio inmobiliario y su semblante siempre serio, regresaba temprano a casa, algo inusual en su rutina. El tráfico había sido más benévolo que de costumbre en Reforma, permitiéndole llegar antes de lo previsto. La residencia de los Montero era un impresionante ejemplo de arquitectura contemporánea. Líneas limpias, espacios abiertos y una vista privilegiada de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su opulencia, últimamente se sentía más como un museo que como un hogar. La ausencia de risas infantiles y conversaciones espontáneas pesaba en el ambiente. José aflojó su corbata de seda italiana mientras caminaba por el pasillo principal. Su esposa, Carolina, estaba en uno de sus frecuentes viajes a Nueva York, probablemente en alguna boutique exclusiva o en una reunión con sus amigas de la alta sociedad. La relación entre ambos se había enfriado gradualmente tras el nacimiento de su único hijo, Mateo, ahora de 8 años. El diagnóstico de ceguera congénita de Mateo había sido devastador para la familia. Carolina nunca logró aceptar completamente la condición de su hijo, refugiándose en una vida social cada vez más intensa y dejando la crianza principalmente en manos de niñeras y especialistas. José, por su parte, se había sumergido aún más en su trabajo, como si los éxitos empresariales pudieran compensar lo que consideraba un fracaso personal. Al pasar frente a la habitación de Mateo, José escuchó voces. Se detuvo, intrigado. No esperaba que su hijo estuviera acompañado a esa hora. Normalmente el tutor de Mateo se retiraba antes de las 4 y la enfermera especializada solo venía 3 veces por semana. Muy bien, Mateo. Ahora intenta leer esta palabra. Recuerda que cada punto tiene un significado. José reconoció inmediatamente la voz. Era María Jiménez, la empleada doméstica que llevaba casi 5 años trabajando para ellos. Una mujer de origen humilde de Oaxaca, de unos 30 años, que siempre se había mostrado discreta y eficiente. «Casa», pronunció Mateo con voz titubeante. «Exacto, lo estás haciendo muy bien», respondió María con un entusiasmo genuino que José rara vez escuchaba en su hogar. Movido por la curiosidad, José se asomó silenciosamente por la puerta entreabierta. La escena que presenciaba lo dejó paralizado. María estaba sentada junto a Mateo en la alfombra, con varios libros en braille esparcidos a su alrededor. Sus manos guiaban suavemente los dedos del niño sobre las páginas texturizadas, con una paciencia y dedicación sorprendentes. «Señora María, ¿cree que algún día podré leer tan rápido como los demás niños?», preguntó Mateo con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que estrujó el corazón de José. «Claro que sí, chiquito. Tienes unas manos muy inteligentes y una mente brillante. Solo necesitas práctica», respondió María, acomodando con ternura el cabello rebelde de Mateo. «Además, mira cuánto has avanzado en solo 2 semanas. Eres un verdadero campeón». José se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de descubrir. ¿María sabía braille? ¿Desde cuándo le estaba enseñando a Mateo? ¿Por qué una empleada doméstica asumía una responsabilidad que debería corresponder a profesionales especializados o a él mismo como padre? Sin embargo, lo que más le impactaba era la expresión de Mateo. Su hijo sonreía. Una sonrisa genuina, diferente a la cortesía educada que mostraba durante las esporádicas cenas familiares. Con María, Mateo parecía cómodo, confiado, incluso feliz. En ese momento, José experimentó una mezcla de emociones contradictorias: gratitud hacia María por su dedicación, culpa por su propia ausencia y una punzada de celos por la conexión que la empleada había logrado con su hijo. «¿Cuándo vamos a continuar con el cuento que estábamos leyendo ayer?», preguntó Mateo, entusiasmado. «Mañana, si terminamos la lección de hoy a tiempo», respondió María. «Recuerda que es nuestro secreto. Tu papá y tu mamá contrataron a maestros muy caros para esto, y yo solo estoy practicando contigo en mis ratos libres». José retrocedió silenciosamente, con el corazón acelerado. Las palabras de María resonaban en su mente. Un secreto. ¿Qué otros aspectos de la vida de su hijo desconocía? La vergüenza comenzó a apoderarse de él, junto con una incómoda sensación de estar siendo un espectador en lugar de un protagonista en la vida de Mateo.
Decidió retirarse a su despacho sin hacer notar su presencia. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de presenciar y por primera vez en mucho tiempo para cuestionarse seriamente su papel como padre. Esa noche, José no pudo conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez la escena de la tarde, intercalada con recuerdos fragmentados de la infancia de Mateo, el momento del diagnóstico, las consultas con especialistas, las discusiones con Carolina sobre tratamientos experimentales y finalmente la rutina de delegación que se había establecido, especialistas, terapeutas, tutores, todos contratados para compensar su ausencia emocional. Y ahora, irónicamente, era María, la persona con el salario más bajo en su hogar, quien parecía estar haciendo la diferencia más significativa en la vida de su hijo. A la mañana siguiente, José tomó una decisión inusual. No iría a la oficina. Llamó a su secretaria para reorganizar su agenda y se quedó en casa, observando discretamente la dinámica cotidiana que nunca había presenciado. Durante el desayuno, notó cómo María preparaba los alimentos de Mateo de una forma especial, describiendo la ubicación de cada elemento en el plato como si fuera un reloj. Los huevos están a las 6, las tortillas a las 9 y los frijoles a las 3. Este simple acto ayudaba a Mateo a ser más independiente, algo que José nunca había considerado importante. Más tarde, cuando el tutor oficial de Mateo llegó para su sesión diaria, José observó la diferencia. El profesional, aunque competente, mantenía una distancia emocional que contrastaba dramáticamente con la calidez de María. La sesión transcurrió correctamente, pero sin el entusiasmo que había presenciado el día anterior. Después de que el tutor se marchara, José decidió que era momento de hablar con María. La encontró en la cocina preparando la comida del día. «María, ¿podemos hablar un momento?», preguntó José, intentando mantener un tono neutral. La mujer se sobresaltó ligeramente. «Claro, señor. ¿Hay algún problema con la comida?». «No, no es eso», respondió José, indicándole que se sentara frente a él. «Ayer llegué temprano a casa y vi lo que estabas haciendo con Mateo». El rostro de María palideció instantáneamente. «Señor Montero, yo puedo explicarlo. No quería entrometerme, pero el niño...». «No estoy molesto», la interrumpió José. «Solo quiero entender. ¿Cómo aprendiste braille? ¿Desde cuándo le estás enseñando a mi hijo?». María dudó unos segundos antes de responder. Sus manos, encallecidas por años de trabajo doméstico, se entrelazaron nerviosamente sobre la mesa. «Mi hermano menor nació ciego», comenzó. «En nuestro pueblo en Oaxaca no había escuelas especiales ni recursos. Mi mamá y yo aprendimos braille en un centro comunitario de la ciudad, viajando 3 horas cada sábado durante 2 años». José la escuchaba con atención, descubriendo una profundidad en su empleada que nunca había imaginado. Cuando noté que el pequeño Mateo se sentía frustrado con sus tutores, recordé cómo mi hermano también se desesperaba. «A veces, no se trata solo del método, sino de la conexión», continuó María. «Empecé hace aproximadamente un mes, solo en momentos libres. Le pregunté si quería intentarlo de otra manera y él aceptó». «¿Y por qué lo mantuvieron en secreto?», preguntó José, aunque ya intuía la respuesta. María bajó la mirada. «No quería que pensaran que me estaba extralimitando en mis funciones. Sé cuál es mi lugar en esta casa, señor». Esas palabras golpearon a José con fuerza. «¿Cuál es tu lugar?», repitió más para sí mismo que para ella. «Soy la empleada doméstica», respondió María con sencillez. «Mi trabajo es mantener la casa limpia y en orden». «Pero has hecho mucho más que eso», señaló José. «Has conectado con mi hijo de una manera que yo no he logrado». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. María parecía desconcertada por la dirección que estaba tomando la conversación, mientras José luchaba con la realización de sus propias fallas. «Señor, si prefiere que deje de enseñarle a Mateo, lo entenderé», ofreció María finalmente. «No», respondió José con firmeza. «Al contrario, quiero que continúes, pero quiero entender cómo lo haces, qué métodos utilizas». «No es ningún método especial», explicó María. «Es simplemente tratar a Mateo como una persona completa, no como alguien que necesita ser arreglado. Mi hermano siempre decía que lo peor no era ser ciego, sino que la gente lo tratara como si estuviera incompleto». Esas palabras resonaron profundamente en José. Durante años, él y Carolina habían enfocado la condición de Mateo como un problema a resolver.
una deficiencia a compensar, en lugar de aceptarla como parte integral de quien era su hijo. «María», dijo José después de un largo silencio, «¿crees que podrías enseñarme también? Quiero decir, enseñarme a conectar con Mateo como tú lo haces». La sorpresa en el rostro de María fue evidente. «Por supuesto, señor. Sería un honor». Ese día marcó un punto de inflexión para José. Comenzó a observar atentamente las interacciones entre María y Mateo, notando detalles que antes había pasado por alto, cómo ella utilizaba descripciones vívidas para explicarle conceptos visuales, cómo adaptaba juegos cotidianos para hacerlos accesibles, y sobre todo, cómo nunca definía a Mateo por su ceguera. Durante las siguientes semanas, José alteró gradualmente su rutina para pasar más tiempo en casa. Participaba en las sesiones de lectura en braille, torpemente al principio, pero con creciente confianza. Para su sorpresa, estos momentos se convirtieron en los más gratificantes de su día. Una tarde, mientras practicaban juntos, Mateo preguntó casualmente, «Papá, ¿por qué ahora pasas más tiempo conmigo? ¿Ya no tienes que trabajar tanto?» La pregunta, inocente pero profunda, dejó a José sin palabras por un momento. «Estoy aprendiendo a organizar mejor mi tiempo», respondió finalmente, «y me he dado cuenta de que estar contigo es más importante que muchas otras cosas». «Me gusta cuando estás aquí», dijo Mateo con sencillez, volviendo a concentrarse en su lectura. Esa noche, José llamó a Carolina, quien extendía su estancia en Nueva York indefinidamente. La conversación fue tensa, como la mayoría de sus intercambios recientes. «Deberías ver los avances de Mateo con el braille», comentó José, intentando encontrar un punto de conexión. «Para eso están los especialistas, José», respondió Carolina con cierta frialdad. «No entiendo tu repentino interés en estos detalles. Siempre hemos delegado eso a profesionales». «Tal vez ese ha sido nuestro error», replicó él, «delegar lo que deberíamos estar haciendo nosotros mismos». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Carolina y él habían tomado caminos diferentes en su forma de afrontar la situación de Mateo, y la distancia entre ambos parecía cada vez más insalvable. Después de colgar, José se quedó contemplando una fotografía familiar tomada cuando Mateo apenas tenía 2 años. Eran una familia sonriente, unida, con planes y sueños. ¿En qué momento habían perdido el rumbo? ¿Cuándo habían permitido que el diagnóstico de Mateo redefiniera no solo su futuro, sino también su capacidad para ser felices como familia? Con estas preguntas en mente, José comenzó a gestar una idea que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. El edificio que albergaba las oficinas centrales de Grupo Montero se alzaba imponente en el Paseo de la Reforma, reflejo del éxito empresarial de José. Sin embargo, esa mañana, mientras atravesaba el vestíbulo de mármol hacia la sala de juntas, sus pensamientos estaban lejos de las cifras y proyecciones que ocuparían la reunión. «Buenos días a todos», saludó a su equipo directivo, compuesto por 10 ejecutivos impecablemente vestidos que lo observaban con una mezcla de respeto y cautela. José Montero rara vez convocaba reuniones extraordinarias, y cuando lo hacía, solían traer cambios significativos. «He convocado esta reunión para anunciar un nuevo proyecto», comenzó, mientras su asistente distribuía carpetas con un logo que ninguno de los presentes reconocía. «Fundación Nuevos Horizontes». «¿Una fundación?», preguntó Ramiro Vega, el director financiero, con evidente sorpresa. «¿Estamos diversificando hacia el sector no lucrativo?» «No es una diversificación, Ramiro», aclaró José. «Es una iniciativa personal que quiero integrar a nuestra responsabilidad social corporativa. La Fundación Nuevos Horizontes se dedicará a mejorar las oportunidades educativas para niños ciegos en México». Un murmullo recorrió la sala. Todos conocían la situación de Mateo, pero era un tema que se trataba con discreción casi reverencial en la empresa. El proyecto inicial contempla la creación de un centro de recursos en 3 estados, Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey. Proporcionaremos materiales educativos en braille, capacitación para docentes y becas para estudiantes ciegos de familias con recursos limitados. «José», intervino Patricia Lombardo, directora de Relaciones Públicas, «es un proyecto admirable, pero ¿por qué Oaxaca específicamente? Nuestras operaciones principales están en la capital y en el norte del país». José intercambió una mirada con su asistente antes de responder.
porque tengo información de que las necesidades en esa región son particularmente agudas. Además, añadió tras una breve pausa, nuestra nueva directora de programas educativos es originaria de allí y conoce bien el terreno. ¿Nueva directora?, preguntó Ramiro, revisando rápidamente los documentos. No veo ningún nombramiento en el organigrama propuesto. Porque aún no ha aceptado formalmente el cargo, respondió José. Estoy en proceso de convencerla. Lo que José no mencionó en ese momento era que la persona a quien tenía en mente para dirigir la fundación era precisamente María Jiménez, la empleada doméstica que había revolucionado su perspectiva sobre la educación de su hijo. La reunión continuó con detalles técnicos sobre financiamiento, estructura organizativa y cronograma de implementación. Para sorpresa de José, una vez superada la perplejidad inicial, su equipo se mostró entusiasmado con el proyecto. Incluso Ramiro, siempre pendiente del impacto en los números, reconoció el potencial de la iniciativa para mejorar la imagen corporativa del grupo. Esa misma tarde, de regreso en casa, José buscó a María. La encontró en el jardín trasero, supervisando a Mateo mientras practicaba con su bastón blanco alrededor de un circuito improvisado con macetas y muebles de exterior. «¡Papá!», exclamó Mateo al escuchar sus pasos. «María dice que estoy mejorando mucho con el bastón. Pronto podré ir solo al parque, ¿verdad?». «Por supuesto», respondió José, sorprendido nuevamente por cómo María constantemente empujaba los límites de lo que él consideraba posible para su hijo. «Pero primero tienes que dominar completamente el circuito del jardín». Mientras Mateo continuaba su práctica, José le hizo señas a María para que se acercara. «Necesito hablar contigo de algo importante», le dijo en voz baja. «¿Podemos reunirnos en mi despacho cuando Mateo termine su práctica?». María asintió, visiblemente intrigada. Una hora después, sentada frente al imponente escritorio de caoba en el despacho de José, María escuchaba con creciente asombro la propuesta que le estaba haciendo su empleador. «¿Quiere que yo dirija una fundación?», preguntó incrédula. «Señor Montero, apenas terminé la preparatoria. No tengo la formación necesaria para algo así». «Tienes algo mucho más valioso que cualquier título universitario, María», respondió José con convicción. «Tienes experiencia de primera mano, sensibilidad y un enfoque que los expertos con todas sus credenciales no han podido igualar. Pero la fundación financiará tu educación formal si eso te preocupa», continuó José. «Podrás obtener las certificaciones necesarias mientras trabajas. Lo importante es tu visión, tu capacidad para entender las necesidades reales de estos niños y sus familias». María guardó silencio, abrumada. Sus manos, acostumbradas a limpiar y cocinar, ahora tamborileaban nerviosamente sobre sus rodillas. «Mi hermano nunca tuvo estas oportunidades», dijo finalmente con la voz quebrada por la emoción. «Tantos niños en mi pueblo, en tantos pueblos de México, crecen sin acceso a una educación adaptada a sus necesidades. Por eso necesito que dirijas esto, María», insistió José. «No quiero que sea solo otro proyecto de caridad. Quiero que realmente transforme vidas». «¿Y Mateo? ¿Quién continuará trabajando con él?». «Tú seguirás siendo parte de su educación, por supuesto, pero ya es hora de que yo asuma un papel más activo como padre. Además», añadió con una sonrisa, «contrataré a tu hermano como consultor para el desarrollo de programas educativos. Su experiencia será invaluable». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Mi hermano. Él siempre ha querido ayudar a otros niños como él. Actualmente trabaja en una papelería, porque nadie le dio otras oportunidades». «Pues ahora las tendrá», afirmó José. «Ambos las tendrán». Esa noche, después de acostar a Mateo, José recibió una llamada de Carolina desde Nueva York. «Tu asistente me ha enviado la información sobre la fundación», dijo sin preámbulos. «¿Realmente vas a poner a nuestra empleada doméstica a cargo de un proyecto de millones de pesos?». José había anticipado esta reacción. «No es nuestra empleada doméstica, Carolina. Es una mujer extraordinaria que ha hecho más por nuestro hijo en un mes que todos los especialistas que hemos contratado en años». «Estás dejando que tus emociones nublen tu juicio», replicó Carolina. «¿Qué dirán nuestros amigos, la junta directiva? ¿Has pensado en el impacto para nuestra imagen?». «Curiosamente, la junta directiva está entusiasmada con el proyecto», respondió José con calma. «En cuanto a nuestros amigos, tal vez sea momento de replantearnos quiénes son realmente nuestros amigos.
Se produjo un largo silencio. Cuando Carolina volvió a hablar, su tono había cambiado. «Estás realmente decidido con esto, ¿verdad?» «Completamente. Entonces creo que tenemos que hablar seriamente sobre nuestro futuro, José. No reconozco en qué te estás convirtiendo». «Es curioso», respondió él. «Yo siento que por fin estoy redescubriendo quién soy realmente». La conversación terminó poco después, dejando a José con la certeza de que su matrimonio estaba llegando a un punto de inflexión. Sin embargo, por primera vez en años, no sintió angustia ante esta perspectiva. Estaba siguiendo un camino que finalmente tenía sentido para él, aunque eso significara dejar atrás partes de su vida anterior. En las semanas siguientes, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. María aceptó formalmente el cargo, aunque con la condición de recibir capacitación adecuada antes de asumir todas las responsabilidades. El hermano de María, Ricardo, fue contratado como consultor principal para el diseño de programas educativos. Y para sorpresa de todos, incluyendo al propio José, la noticia de la fundación y sus inusuales nombramientos generó una ola de publicidad positiva que elevó significativamente el perfil público del Grupo Montero. «Es extraordinario», comentó Patricia Lombardo durante una reunión de seguimiento. «Hemos recibido solicitudes de entrevistas de todos los medios importantes. La historia de una empleada doméstica que inspira a un empresario a crear una fundación para niños ciegos es oro puro en términos de relaciones públicas». José frunció el ceño ante este comentario. «No es una estrategia de relaciones públicas, Patricia. Es un compromiso real con una causa importante». «Por supuesto», se apresuró a corregir Patricia. Solo señalaba el impacto positivo adicional. Mientras tanto, en casa la dinámica familiar experimentaba cambios igualmente profundos. José había reducido significativamente sus horas en la oficina para participar activamente en la educación de Mateo. Carolina, tras varias conversaciones tensas, había decidido prolongar indefinidamente su estancia en Nueva York, una separación de facto que ambos habían acordado mantener en privado por el momento. Una tarde, mientras José y Mateo practicaban lectura en braille en el jardín, el niño hizo una observación que capturó perfectamente la transformación que se había producido. «Papá, ¿sabes algo curioso? Antes no podía ver, pero sentía que nadie me veía a mí tampoco. Ahora sigo sin poder ver, pero siento que todos me ven como soy realmente». José abrazó a su hijo, conmovido por la profundidad de sus palabras. «Yo también estoy aprendiendo a ver de verdad, Mateo, y es gracias a ti y a María». «¿María va a seguir enseñándome aunque ahora sea jefa de una fundación?», preguntó Mateo. «Por supuesto, pero de una manera diferente. Ahora ella va a enseñar a muchos otros niños y a sus familias también, y tú y yo vamos a ayudarla». «¿Yo también puedo ayudar?». El rostro de Mateo se iluminó ante esta perspectiva. «Absolutamente. De hecho, estaba pensando que podría ser nuestro primer embajador junior. Podrías hablar con otros niños sobre cómo es aprender braille, usar el bastón y todas esas cosas que estás dominando tan bien». La sonrisa de Mateo fue la confirmación que José necesitaba de que, a pesar de todas las complicaciones y los cambios drásticos en su vida, estaba finalmente en el camino correcto. 6 meses después, el Centro de Recursos Educativos Nuevos Horizontes abría sus puertas en un edificio renovado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Lo que había comenzado como una idea inspirada por la conexión entre María y Mateo se había transformado en una realidad tangible que pronto cambiaría la vida de docenas de familias. José recorría las instalaciones con orgullo, observando cada detalle. Las aulas equipadas con la última tecnología adaptativa, la biblioteca con una extensa colección de libros en braille, los espacios de capacitación para docentes y familiares, y el área de juegos diseñada específicamente para estimular los sentidos del tacto, el oído y el olfato. «Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo», comentó Alejandra Cortés, representante de la Secretaría de Educación, quien realizaba una visita oficial previa a la inauguración formal. «Lo que hemos logrado», corrigió José, señalando a María, quien conversaba animadamente con un grupo de futuros instructores. «Este proyecto es el resultado de muchas personas trabajando juntas». La transformación de María era tan notable como la del propio José. Vestida con un traje sastre sencillo pero elegante,
Irradiaba una confianza que contrastaba con la timidez de la empleada doméstica que había sido meses atrás. Su inteligencia natural y su profunda empatía, combinadas con la capacitación intensiva que había recibido, la habían convertido en una líder respetada por todo el equipo. Ricardo, su hermano, había resultado ser un activo invaluable para la fundación. Su experiencia de primera mano como persona ciega aportaba una autenticidad y una perspectiva práctica que ningún consultor externo podría haber proporcionado. «Señor Montero», lo llamó uno de los técnicos, «necesitamos su aprobación final para la disposición del auditorio para el evento de mañana». José asintió y siguió al técnico, no sin antes detenerse brevemente junto a Mateo, quien estaba ocupado enseñando a otro niño cómo utilizar una máquina Perkins para escribir en braille. «¿Todo bien, campeón?», preguntó colocando suavemente una mano sobre el hombro de su hijo. «Todo perfecto, papá», respondió Mateo con una sonrisa. «Estoy explicándole a Pablo cómo funciona. Es su primer día con una máquina de estas». José observó con admiración cómo su hijo, ahora de 9 años, se había convertido en un pequeño maestro para otros niños. La seguridad con la que se movía por el centro, la paciencia con la que explicaba conceptos que para él ya eran familiares, y sobre todo, la alegría que emanaba de él eran testamentos vivientes del cambio que se había producido no solo en su entorno, sino en su percepción de sí mismo. Mientras finalizaba los detalles para la inauguración, José recibió una llamada inesperada. Era Carolina. «Estoy en el aeropuerto», anunció sin preámbulos. «Acabo de aterrizar en la Ciudad de México». José se quedó momentáneamente sin palabras. Hacía meses que no veía a su esposa, y su comunicación se había limitado a breves conversaciones relacionadas principalmente con asuntos prácticos. «¿Vienes para la inauguración?», preguntó finalmente. «Sí», respondió ella tras una breve pausa. «He estado siguiendo el proyecto a distancia. Los reportajes en la prensa, los comentarios de amigos comunes, parece que has creado algo realmente significativo. Me alegra que hayas decidido venir», dijo José con sinceridad. «A Mateo le hará ilusión verte. ¿Cómo está él? Transformado. Tendrías que verlo. Está más seguro de sí mismo, más independiente. Está ayudando a otros niños que acaban de llegar al centro». Se produjo otro silencio, cargado de emociones no expresadas. «José», dijo finalmente Carolina, «sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas, pero quiero que sepas que admiro lo que has hecho. No estaba de acuerdo con tus métodos, con tus decisiones, pero los resultados son innegables». «Gracias», respondió él, sorprendido por este reconocimiento inesperado. «Significa mucho viniendo de ti». «No prometo nada», añadió ella rápidamente. «No sé si podemos reconstruir lo que teníamos o si deberíamos intentarlo siquiera, pero quiero ver a mi hijo y quiero ver lo que has creado. Te esperamos», dijo José simplemente. Al día siguiente, el Centro Nuevos Horizontes se llenó de personalidades importantes del ámbito educativo, empresarial y político. La prensa estaba presente en pleno, atraída por la historia poco convencional detrás de la fundación. José, vestido con un traje sobrio pero elegante, se mantenía discretamente en segundo plano mientras María y Ricardo dirigían el recorrido oficial por las instalaciones. Observó con una mezcla de orgullo y melancolía cómo Carolina, elegante como siempre, se reencontraba con Mateo después de meses de ausencia. El niño la recibió con una calidez que conmovió a José. A pesar de la distancia y las complicaciones, el vínculo entre madre e hijo seguía intacto. Carolina parecía genuinamente impresionada por la independencia y confianza que Mateo demostraba mientras la guiaba por las instalaciones. «¿Tú conoces todo este lugar?», preguntó ella con asombro evidente en su voz. «Claro, mamá. He estado viniendo todos los días durante semanas para ayudar con los preparativos», respondió Mateo con orgullo. «Sé exactamente dónde está cada cosa. Puedo llevarte a la cafetería si tienes hambre». José observaba la interacción desde la distancia, dándoles espacio para reconectarse. María se acercó discretamente a su lado. «Se ve diferente», comentó en voz baja, refiriéndose a Carolina. «Todos hemos cambiado», respondió José. «Algunos cambios son más visibles que otros». Llegó el momento de la ceremonia oficial. El amplio auditorio estaba completamente lleno,
con las primeras filas reservadas para familias de niños con discapacidad visual. José tomó asiento junto a Mateo y Carolina en primera fila, mientras María subía al podio para dar la bienvenida. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara y segura. «Hace 6 meses, este proyecto era apenas un sueño. Hoy es una realidad gracias a la visión y el compromiso de muchas personas, pero especialmente gracias a un hombre que tuvo el valor de mirar más allá de las apariencias y reconocer el potencial donde otros solo veían limitaciones». José sintió la mano de Mateo buscando la suya y la apretó suavemente. La Fundación Nuevos Horizontes nace de una lección fundamental que todos deberíamos aprender. Las verdaderas capacidades de una persona no se miden por lo que le falta, sino por lo que tiene para ofrecer. María continuó describiendo los programas y servicios que ofrecería el centro, desde educación temprana hasta capacitación profesional para jóvenes adultos con discapacidad visual, pasando por asesoramiento familiar y desarrollo de materiales educativos accesibles. «Pero este centro es solo el comienzo», anunció. «En los próximos meses inauguraremos instalaciones similares en Oaxaca y Monterrey, y nuestro objetivo a largo plazo es establecer una red nacional que garantice que ningún niño ciego en México quede sin acceso a una educación de calidad». Los aplausos resonaron en el auditorio. José notó que Carolina también aplaudía con entusiasmo, sus ojos brillantes, con lo que parecían ser lágrimas contenidas. Después de María, varios dignatarios tomaron la palabra brevemente. Finalmente, llegó el turno de José. Aunque no estaba programado que hablara, las circunstancias parecían exigirlo. Se levantó y caminó lentamente hacia el podio, consciente de todas las miradas fijas en él. «No tenía planeado dirigirme a ustedes hoy», comenzó. «Prefiero que sean las acciones, no las palabras, las que hablen por este proyecto. Pero hay algo que necesito compartir». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Mateo, a Carolina, a María y a Ricardo. «Hace no mucho tiempo yo era un hombre muy diferente, un empresario exitoso según los estándares convencionales, pero un fracaso como padre, como esposo y probablemente como ser humano». Un murmullo recorrió la audiencia ante esta confesión inesperada. «Me escondía detrás de mi trabajo, delegaba mis responsabilidades más importantes y me había convencido de que el éxito material compensaba mis ausencias emocionales. Hasta que un día, por pura casualidad, descubrí a nuestra empleada doméstica enseñando pacientemente a mi hijo a leer en braille». José miró directamente a María, quien le sonreía con los ojos húmedos. «Ese momento cambió mi vida. No porque fuera extraordinario en sí mismo, sino porque me obligó a ver lo ordinario que debería haber sido. Un adulto dedicando tiempo y atención genuina a un niño que lo necesitaba. Algo que yo, su propio padre, no estaba haciendo». Vio a Carolina llevarse discretamente un pañuelo a los ojos. «Esta fundación no es un acto de caridad o una estrategia de relaciones públicas corporativas. Es un reconocimiento de nuestra responsabilidad colectiva. Es una promesa de que ningún niño debería sentirse invisible, incluso si no puede ver». Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero José levantó una mano para indicar que aún no había terminado. «Quiero terminar con un agradecimiento especial a 3 personas. A María Jiménez, quien me enseñó el verdadero significado de la dedicación y el cuidado. A mi hijo Mateo, cuya fortaleza y resiliencia me inspiran cada día. Y a mi esposa Carolina, quien a pesar de nuestras diferencias está aquí hoy, demostrando que el amor por nuestro hijo es más fuerte que cualquier desacuerdo». Esta vez los aplausos fueron ensordecedores. José regresó a su asiento, donde Mateo lo recibió con un abrazo entusiasta. Para su sorpresa, Carolina también tomó su mano brevemente, un gesto pequeño pero significativo. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían las instalaciones y disfrutaban del cóctel, José se encontró un momento a solas con Carolina en un rincón tranquilo del jardín. «Fue un discurso conmovedor», comentó ella, «muy diferente del José Montero que solía dar presentaciones corporativas. Es difícil seguir siendo el mismo después de ciertas experiencias», respondió él. Carolina observaba a Mateo, quien conversaba animadamente con otros niños cerca de la fuente central. «Nunca lo había visto así», dijo con voz quebrada. «Tan seguro, tan feliz. Ha encontrado su lugar», explicó José, «y personas que lo ven por quien es,
no por lo que le falta. Me equivoqué, admitió Carolina tras un largo silencio. Cuando te critiqué por contratar a María para dirigir la fundación, cuando dudé de tu juicio, me equivoqué. Ella es extraordinaria. Lo es, coincidió José, pero todos podemos serlo cuando nos atrevemos a mirar más allá de nuestros prejuicios y limitaciones autoimpuestas. Carolina se volvió para mirarlo directamente. ¿Crees que nosotros, es decir, hay alguna posibilidad? José consideró cuidadosamente su respuesta. No lo sé, Carolina. Hemos cambiado, ambos. Tendríamos que redescubrirnos, construir algo nuevo. Estoy dispuesta a intentarlo, dijo ella con una determinación que sorprendió a José. No prometo que será fácil. Tengo mi vida en Nueva York, mis compromisos, pero quiero ser parte de esto, de la vida de Mateo, y tal vez de la tuya también. Antes de que José pudiera responder, fueron interrumpidos por Mateo, quien se acercaba con paso seguro, guiado por el sonido de sus voces. «Mamá, papá, María dice que todos vamos a soltar globos biodegradables en el patio central. ¿Vienen?» José y Carolina intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Cualquiera que fuese su futuro como pareja, siempre estarían unidos por el bienestar de su hijo. «Por supuesto que vamos», respondió José, tomando una mano de Mateo mientras Carolina tomaba la otra. En el patio central, decenas de familias se reunieron para la liberación simbólica de globos. María había organizado que cada globo llevara atado un pequeño mensaje en braille y en texto impreso, con deseos y esperanzas para el futuro. «¿Qué dice tu mensaje, Mateo?», preguntó Carolina, mientras esperaban el momento de la suelta. Mateo pasó sus dedos por el papel texturizado. Dice: «A veces necesitamos cerrar los ojos para ver realmente». José y Carolina intercambiaron una mirada conmovida. «Es perfecto», murmuró ella. A la señal de María, todos soltaron sus globos simultáneamente. Mientras observaban los coloridos globos elevarse hacia el cielo azul de Ciudad de México, José reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un simple momento de descubrimiento. Lo que había presenciado aquel día, a María enseñando pacientemente a Mateo, no había sido solo una lección de braille, había sido una lección sobre el verdadero significado de la visión, la capacidad de ver potencial donde otros ven limitaciones, de reconocer valor en lugares inesperados y de tener el coraje de actuar según esas percepciones, incluso cuando desafían las convenciones establecidas. Mientras el último globo desaparecía en la distancia, José comprendió que el verdadero legado de Nuevos Horizontes no serían los edificios o los programas, sino las vidas transformadas. La de Mateo, encontrando confianza y propósito. La de María y Ricardo, utilizando sus experiencias para ayudar a otros. La de Carolina, redescubriendo su papel como madre. Y la suya propia, aprendiendo que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en conexiones humanas auténticas. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Mateo percibiendo su momentáneo silencio. «En lo afortunados que somos», respondió José abrazando a su hijo, «y en todas las cosas maravillosas que están por venir». Mateo sonrió, su rostro iluminado por una alegría que trascendía la vista física. «María siempre dice que lo mejor está por delante, solo hay que tener fe para verlo». «Y como siempre», añadió Carolina, uniéndose al abrazo familiar, «María tiene toda la razón». En ese momento, rodeado por el fruto de una visión que había comenzado con un acto simple de enseñanza, José supo que había encontrado algo mucho más valioso que el éxito empresarial. Había encontrado un propósito, una forma de contribuir significativamente al mundo, y lo más importante, había redescubierto el significado de la familia. El Centro Nuevos Horizontes era solo el comienzo. El verdadero trabajo, el de transformar vidas y perspectivas, apenas comenzaba. Y por primera vez en muchos años, José Montero estaba genuinamente emocionado por el futuro y todas sus posibilidades.